En el santuario, algunas personas se acercaban al santuario felices, dejando sus ofrendas. Pero también en el santuario llegaban otras personas un poco tristes por las cosas que estaban viviendo. Otros llegaban al santuario con una conciencia intranquila, llena de pecado. Pero tanto el que llegaba lleno de pecado, como el que llegaba contento, como el que llegaba triste, todos hallaban respuesta de parte de nuestro Dios. Es por eso que esta noche vamos a entrar por la fe al lugar santísimo. Voy a hacer un repaso un poquito para los que están llegando hoy por primera vez. Dijimos que el santuario tenía 4 partes. La primera parte era el campamento. El campamento representaba la encarnación de Cristo y su vida perfecta. Amén. Ese fue el tema del domingo. Pero luego, el día lunes, entramos al atrio. ¿Pueden ver el atrio allí? Y en el atrio teníamos 2 muebles. El primer mueble era el altar de sacrificio, que fue el tema del día lunes, y el lavacro, que fue el tema del día martes. Y descubrimos esta semana que el altar de sacrificio representaba la muerte de Jesús y el lavacro la resurrección. Luego anoche entramos con Jesús al lugar santo y dijimos que eso representa la ascensión de Cristo y su ministerio en el lugar santo, en el reino de los cielos, en el santuario celestial, donde imparte su luz, donde imparte su sacrificio junto a nuestras oraciones y también imparte y provee el pan espiritual para nosotros. Ese fue el tema de anoche. Ahora vamos a entrar al último compartimiento. No sé si lo pueden ver desde ahí donde están sentados. Era el lugarcito más pequeño, pero el lugarcito más sagrado de todos. De paso, déjenme decirles que los sacerdotes solo podían estar hasta la primera parte donde estaba el pan, donde estaba el incienso y la lámpara. Nadie podía entrar al fondo. Solo una vez al año el sumo sacerdote, no cualquiera, el sumo sacerdote podía cruzar hasta allá, al lugar santísimo. Es decir, había un sacrificio diario, se cambiaba el pan diariamente, se cambiaba el incienso diariamente, se cambiaba el aceite de olivo para las lámparas, pero al lugar santísimo que vamos a entrar esta noche, y hoy y mañana lo vamos a estudiar porque es muy amplio, había un mueble llamado Arca del Pacto, y era un lugar tan sagrado que solo una vez al año se podía entrar. Una vez al año. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Y ustedes pueden ver allí, entonces, ese día se llamaba, en la Biblia se llama el día de la expiación, o el Yom Kippur en hebreo, donde el sacerdote entraba, más o menos déjenme explicarles por qué se hacía una vez al año. Porque durante todos los días que morían los corderos, la sangre entraba al santuario, al lugar santo, y ahí los sacerdotes asperjaban sangre en las cortinas. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y limpiaba toda esa cortina, la cambiaba. Era un evento de juicio, era un evento solemne el que ocurría en el lugar santísimo. Es como, yo sé que los que están en casa y que hacen los quehaceres de la casa me van a entender un poco. Todos los días hay que limpiar la casa, ¿sí o no? Y más ahora que está con brisa, ¿no? Todos los días hay que barrer un poquitito. Pero a veces tenemos un día en que decimos, hoy vamos a limpiar de verdad. ¿No es así? Y ahí se levanta debajo de las camas. Eso no lo hacemos todos los días, pero hay un día de limpieza general. Eso es justamente lo que pasaba en el día de expiación. El sumo sacerdote entraba hasta el fondo donde había un mueble. Quiero mostrarles ese mueble. Ese mueble se llamaba Arca del Pacto. Y allí el arca era una caja, y adentro de la caja estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que había florecido, y estaba una tacita con un poquito de maná de los que habían recogido eso estaba dentro del Arca del Pacto. Allí había una cubierta que se llamaba propiciatorio, y sobre esa cubierta habían 2 querubines alados que se cubrían el rostro y cubrían la presencia, y entre las 2 alas en el centro se manifestaba la gloria de Dios, lo que se llama Shekinah. La gloria de Dios se manifestaba allí. Era un evento solemne.
el que entraba allí o el que tocaba esa arca moría inmediatamente, porque solo una vez al año se podía entrar allí para purificar todas las cosas. Ahora, ¿qué era lo que pasaba afuera? ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Porque déjenme decirles que esta noche vamos a aprender que estamos viviendo en el tiempo del Yom Kippur espiritual. Jesús ya está ahí. Mientras yo estoy predicando aquí esta noche, Jesús está en el lugar santísimo ya, desde el año 1844, con la profecía de las 2300 tardes que aparece en el libro de Daniel. Es un tema muy amplio que no vamos a estudiar esta noche, pero bíblicamente ya sabemos que Jesús no está en el lugar santo. Jesús cruzó al último compartimiento, es decir, Jesús está haciendo su última actividad para salvarnos. Jesús ya se encarnó, Jesús vivió perfectamente, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos e intercedió por nosotros, pero ahora Jesús ha cruzado al último compartimiento, y en el último compartimiento está haciendo la última obra para salvar al mundo y para venir por nosotros. Por eso este tema es importante. Ahora, esta imagen me gustó mucho porque representa realmente lo que pasaba el día de la expiación. ¿Saben? El día de la expiación era un tiempo de ayuno, era un tiempo solemne, era un tiempo de arrepentimiento. Dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de todos sus pecados, y si uno del pueblo no se arrepentía o no participaba de la fiesta, el sumo sacerdote que había entrado podía morir. Por eso al sumo sacerdote le amarraban una cuerda en el pie con unas campanillas, para que cuando él entraba, si moría, pudiesen jalarlo, porque nadie podía entrar. Era un lugar santísimo, era un lugar único de Dios. Le ponían unas campanillas y la gente afuera hacía un silencio para escuchar las campanitas. Oh, está vivo, se está moviendo allá adentro. No lo podían ver, pero lo podían ver por fe. Estaban afuera esperando que él saliera de allí, porque cuando salía significaba que Dios había perdonado a ellos como nación. Hoy también Jesús no lo puedes ver, pero por su palabra puedes oír su movimiento. Él está en el lugar santísimo haciendo una obra de expiación, de limpieza, de purificación. Y muy pronto, cuando Él termine esa obra, se quitará sus vestiduras de sacerdote y se pondrá las vestiduras de rey, y vendrá por segunda vez a esta tierra y acabará con el pecado para siempre. Lo vamos a estudiar esta noche y mañana. Ahora, afuera todo el pueblo de Israel se reunía, ayunaban, oraban. Era un tiempo solemne. Y déjeme decirte, es un tiempo solemne esta noche. Es un tiempo solemne el que vivimos. Saben, si hubo un tiempo en que la gente tiene que reflexionar sobre su vida, es este tiempo. Ha llegado el tiempo, queridos amigos, en que debemos recapacitar de nuestros caminos. Debemos recapacitar de nuestra vida, si estamos escondidos en Cristo o no. El que no participaba dice que podía ser cortado de Israel. Es decir, la vida o la muerte, la herencia, podían quedar sin apellido, podían quedar sin tierras. Por eso era un momento tan solemne para el pueblo de Israel. Pero ahora les voy a contar algo más que pasaba ese día, y que es un poquito del tema de mañana, porque mañana vamos a hablar de la destrucción final del pecado. Se agarraban dos machos cabríos. ¿Lo pueden ver allí? Uno se dedicaba a Dios, se sacrificaba y se dedicaba a Dios, pero el otro se entregaba a Azazel, que es símbolo de Satanás, y se le ponía las manos sobre Azazel y se le entregaba a él la culpa de todo el año del pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Que representa lo que va a ocurrir en el milenio. Es el tema de mañana. No faltes mañana. Hubiera faltado hoy mejor, pero mañana no faltes. ¿Por qué? Porque mañana vamos a hablar de qué representa el milenio y cómo va a ser el final de todo esto, de todo el mal. Y dice la Biblia que ese macho cabrío que era entregado a Azazel era llevado a un desierto, y allá lo perdían en el desierto, así como va a quedar Satanás por 1000 años. Pero no les voy a predicar eso hoy, sino mañana. ¿Están conmigo?
Y de esa manera terminaba el año espiritual de Israel y todo comenzaba nuevamente a la normalidad. Ese era un evento único, anual, que sucedía en Israel. Ahora usted se está preguntando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, aquí viene lo bueno, hermanos, amigos. Lo que significa esto que tiene que ver conmigo es que espiritualmente estamos ya viviendo ese momento de fiesta en los cielos. Fíjense lo que dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 ¿qué? Tardes y mañanas, y luego el santuario ¿qué? Si ustedes leen y estudian, no va a haber tiempo esta noche, pero si ustedes leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta que esa profecía comenzó con una orden que dio un rey llamado Artajerjes en el año 457, y usted empieza a contar de ahí 2300 años, del 457 antes de Cristo, da el año 1844. En el año de 1844 Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo para hacer la obra final sobre la tierra. Es decir, en los actos de Dios, que era su encarnación, su muerte, su resurrección, su intercesión en el lugar santo, ahora Jesús está haciendo lo último. La última obra para salvar al mundo es entrar en el lugar santísimo para interceder por su pueblo a través de un juicio, y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos conmigo. Jesús ha entrado allí, a ese lugar de la presencia de Dios, y desde allí, como sumo sacerdote, está haciendo una obra que la Biblia le llama de juicio. ¿Cuántos han oído del juicio previo a la venida de Jesús? ¿Sabían ustedes que hay un juicio en los cielos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Abre tu Biblia. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 9. No sé si lo pueden ver allí. Dice así: y estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién será ese anciano de días? El Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, dice Daniel 7. Y su pelo, el pelo de su cabeza era como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo eran un fuego ardiente. ¿Qué más dice el versículo 10? Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y escuchen bien, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y ahora escuchen bien esta expresión: el juez se sentó. ¿El juez qué? Se sentó. ¿Y qué pasó? Y los libros fueron abiertos. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde está ocurriendo este evento? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está ocurriendo? En el cielo. Daniel menciona que en el cielo está iniciando un juicio. ¿Y ese juicio de qué tiene que ver? ¿Para qué es ese juicio? ¿Y por qué hay esos libros? ¿Sabían ustedes? La Biblia habla de 3 libros. El libro de las memorias, donde está registrado todo. Dice que el Señor tiene contado hasta nuestros cabellos. Está registrado todo lo que hemos hecho. El libro de la vida está ahí también, de aquellos que han aceptado a Jesucristo. Los libros se abren en el cielo. Los libros de los salvos se abren y se revisa la vida de todos los seres humanos. La Biblia habla de un evento maravilloso. Jesús está en el santuario celestial. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús se despidió de sus discípulos le dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en quién? Dice: en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y después dice, escuchen bien esta frase: voy pues ¿a qué? A prepararles un lugar. Y algunos piensan que esa expresión se refiere a las casas, porque Jesús dijo que habían moradas, y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y prepare un lugar, vendré otra vez, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también, ¿qué? ¿Cuál es la preparación? Jesús dice: voy a preparar un lugar. ¿Saben? Esa preparación no tiene que ver con las casas. ¿En cuánto tiempo Dios puede hacerte una casa? Dime. ¿Ah? ¿En cuánto tiempo Dios puede hacerte una casa? No es la casa que Dios fue a preparar allá.
Lo que Dios fue a preparar es el lugar que tú debes ocupar en el reino de los cielos a través del juicio que Él va a realizar. ¿Están conmigo? La preparación que dice Jesús allí, voy a preparar lugar, es la obra que Jesús está efectuando por ti y por mí en el lugar santísimo. Ahora, ¿a qué se refiere esto del juicio? Vamos a ver qué tiene que ver el juicio. Dice Eclesiastés 12, 13 y 14, que fue nuestra lectura bíblica. El fin de todo discurso es este. ¿Cuál es el fin de cualquier discurso? Cualquier predicación debería terminar con esto. ¿Cuál es el fin del discurso oído? Teme a Dios, amén, y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el ¿qué? Todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y ¿qué más? Y ser obediente. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. De paso, temer a Dios y guardar sus mandamientos es lo mismo, porque el que teme a Dios le obedece. ¿No es así? ¿Quiere decir que Dios quiere que le tengamos miedo? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿O ese temor es un temor reverente? ¿O es un temor de saber que Él es nuestro Padre? Yo creo que todos nosotros como hijos respetamos a nuestros padres, ¿no es así? No le tenemos miedo, le tenemos un respeto. Ese temor es el que Dios espera de los seres humanos. Yo sé que tú temes a Dios, porque si no, no estarías aquí. El temor de Dios te trajo aquí. Ahora dice, eso es el todo del hombre. El hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos está haciéndolo bien. ¿Y eso qué tiene que ver con el juicio? Miren el versículo 14 ahora, queridos amigos. El versículo 14 dice, porque Dios traerá, ¿qué cosa? La obra. Toda obra. ¿Cuántas obras? Toda. Teme a Dios y guarda los mandamientos, porque Dios traerá toda obra ¿a qué? Juicio. A juicio. Juntamente con toda cosa que nadie vio, encubierta. Y aun si fue buena o fue ¿qué? Mala. Es decir, en el juicio no solo se van a ver las cosas malas, también se van a ver las cosas buenas. Y yo sé que alguno ya está tragando duro porque sabe que tal vez ha hecho más malas que buenas, ¿no es así? De paso, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? Levante su mano el que no ha pecado. Por cuanto todos ¿qué? Pecamos y estamos destituidos ¿de qué? Entonces ahí hay un problema serio, ¿no es así? Porque si dice que toda obra va a ser llevada a juicio, estamos en problema, porque estamos delante de un juicio en el que no hay equivocación, porque hay registro de todo lo que hemos hecho desde que nacimos. ¿Cuántas veces estornudó? ¿Cuántas veces respiró? ¿Cuántas veces se enojó? ¿Cuántas veces pensó mal? ¿Saben? Hay un registro fidedigno de toda nuestra vida. Lo que hicimos cuando nos vieron y lo que hicimos cuando no nos vieron. Todo está delante del Señor. Todo será llevado a juicio. Yo sé que te preocupas esta noche. Y dice, ¿y entonces quién podrá salir bien en ese juicio? Si Dios tiene todo controlado, si Dios lo tiene todo anotado, si Dios ha visto mi vida, ¿cómo voy yo a salir bien en ese examen? ¿No es así? Porque estamos destituidos de la gloria. Es más, dice que nuestra vida se va a comparar con los mandamientos de Dios. A ver, mandamiento 1, muy bien. Mandamiento 2, ¿se imaginan? ¿Quién aquí ha guardado los 10 mandamientos a la perfección? ¿Quién de aquí lo ha hecho? Saben, algunos creen que guardan los mandamientos. Pero si usted cree que guarda los mandamientos, yo quiero invitarle a que usted lea el Sermón del Monte. ¿Saben que el Sermón del Monte es una ampliación de los 10 mandamientos? Porque tú vas a los mandamientos y tú dices, no matarás. Yo no mato ni cucarachas. Yo soy una buena persona. Pero cuando vas al Sermón del Monte, Jesús dice que tú puedes matar a alguien con tu lengua. ¿Están conmigo? Hay gente que cree que guarda los mandamientos porque no mata. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, si tú llamas necio a tu hermano, lo has matado en tu corazón. ¿Cuántos asesinatos tendremos nosotros por nuestra lengua? En el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y tú dices, no, yo soy fiel a mi esposa, yo no hago eso. Pero la Biblia dice en el Sermón del Monte, es que no tienes que acostarte con ella, solo con desearla, tú ya adulteraste con ella. ¿En qué? En tu corazón. Lo que significa, queridos amigos, es que no hay nadie en esta tierra que
pueda guardar los mandamientos a la perfección. No hay, estamos en un problemón entonces, porque la base del juicio es la ley. Y si cumplimos los requisitos de la ley, pues podemos pasar bien, y si no, estamos perdidos, vamos a salir con malas calificaciones. Ahora, yo lo estoy explicando de esta manera para que solo haya un camino, ¿no es así? Porque si hay una forma de salir bien. ¿Quieren saber cuál es esa forma? ¿Ah? ¿O no quieren saber? ¿O ustedes se portan muy bien? Tal vez este sermón debí predicarlo en otro lado, ¿no es así? Aquí vemos una imagen, un dibujo que me llama mucho la atención. Ahí está el pastor Eric Barría frente al tribunal. Saben, usted no tiene que estar en el cielo para estar en ese juicio, porque en los cielos están los registros. Así que ese juicio, mientras usted está acá, eso está allá. Así que no tiene que comparecer físicamente, sino con el registro que hay suya. Ahí entonces aparece la vida del pastor Eric Barría desde que nació. Y el Señor empieza a revisar. Vamos a ver qué hizo. Esto lo hizo en la luz, esto lo hizo en la oscuridad. Este mandamiento lo cumplió aquí, este no. Y así va en el juicio. La pregunta es, ¿cómo puedo yo salir bien en este juicio final? ¿Y por qué Dios tiene que hacer ese juicio final? Miren lo que dice Mateo, que inclusive el versículo 36 menciona que en el juicio aún las palabras que hemos dicho, no solo las acciones y pensamientos, sino lo que hemos hablado, también está escrito y será juzgado. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra que ociosa que hablen los hombres, aún de ella darán cuenta cuando. Aunque parecía un simple chiste, todo, aún, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, buenas y malas, nuestras palabras, todo está delante de Dios en el juicio. Todo. Y para ello Jesús contó una parábola. Voy a contarles dos parábolas para explicar un poquito esto del juicio. Saben, la mayoría de las parábolas que Jesús contó explican la experiencia de este juicio. ¿Cuántos han leído la parábola de la red? ¿Han ustedes escuchado la parábola de la red? Dice que el evangelio, el reino de los cielos, es como una red. ¿A cuánto les gusta pescar? ¿Han ido a pescar con red? Algunos aquí, otros no. Son muy buenos ustedes para pescar. Yo voy y pesco gripe nada más. No soy malísimo para pescar. Pero Jesús contó una parábola de unos hombres que van al mar y tiran la red. Y dice que esa red agarra todo tipo de peces. Pero cuando la han agarrado, entonces lo traen a la orilla. Y los que han hecho, ¿qué trae esa red? Cuando usted tira la red, ¿qué trae esa red? ¿Trae qué cosa? Hasta botellas, ¿no es así? La red agarra parejo, hasta algas, hojas, todo lo trae ahí. ¿Y qué es lo que hacen los pescadores? Los pescadores entonces revisan y agarran el pescado que está bueno y lo colocan en cesto, y lo que no está lo botan y lo desechan. ¿Saben? Esa parábola, escuchen bien, habla del juicio, que es una selección. Dios va a seleccionar a los que son peces que tienen la medida correcta. ¿Están conmigo, iglesia? Amigos. El mar es el mundo, los peces son los seres humanos, la red es el evangelio. Uno va y predica y tira la red, ¿verdad? ¿Y qué hace el evangelio? Cuando la red es tirada, agarra un montón de peces, ¿no es así? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el juicio? Se revisa la vida de esos pececitos que agarró el evangelio, ¿no? Y yo recuerdo una vez ahí en Chiapas, que me llevaron a un lugar donde si usted quiere un pescado, ahí mismo se lo sacan ahí ¿han visto esos lugares? Y entonces yo estaba ahí emocionado viendo cuál era el que me iba a tocar a mí, y tiraron la red así, y tiraron eso y lo sacaron. Ahí venía un pececito chiquitito que daba tristeza. Yo vi que el Señor dijo, no, este está muy chiquito, y me vio así, dijo, no, este hombre está muy grande, y tiró el pececito otra vez ahí. No tenía la medida, no pasaba el examen. ¿Están conmigo siguiendo la idea de lo que estoy hablando? El juicio es una evaluación de los que dicen que aman a Jesús, de los que dicen que son salvos, porque ser salvo y que la red me haya agarrado a mí, agarra lo que sea. El evangelio mete a la iglesia lo que sea.
Pero no es suficiente para ir al cielo esa red. Ahora la selección es en el juicio, donde el Señor examina las intenciones profundas del corazón. ¿Están conmigo? Donde el Señor revisa lo que hay en el corazón de las personas, porque en la iglesia hay trigo y ¿qué más? Hay cizaña. Esa es otra parábola del juicio. Vamos a otra. La otra parábola que Jesús contó es la de una cena. Dice que había una cena allí. Y en los tiempos antiguos, en las bodas antiguas, qué interesante que ya no es así, es que el papá de la novia y el papá del novio tenían que mandar las invitaciones a la gente. Pero ¿saben cuál era la invitación? La invitación era el vestido. Le llegaba a la gente: usted quiere ir a la boda, aquí está el vestido, tiene que traer este vestido. El vestido era la invitación para asistir a la boda. Oiga, sería lindo que nos invitaran a una boda y nos dieran el vestido ahora, ¿no es así? Pero solo dice: venga y traiga regalo, nos dicen ahora. En aquellos tiempos, el que se iba a casar le tenía que dar el vestido de boda a todo el que asistía. Y dice Jesús, contó una historia de un hombre que hace una fiesta, un rey hace un banquete para su hijo porque está de fiesta, se va a casar, y entonces él invita a todos y le da el vestido a todos. Y él entonces en un momento, escuchen bien, dice Mateo, que el rey sale a revisar, a examinar, que es la obra de juicio. El rey sale ahí a ver a los convidados y dice que en el camino vio un hombre que no tenía el vestido de boda. ¿No tenía qué cosa? La ropa adecuada. ¿Y qué hizo el rey? ¿Lo han leído en la Biblia? Dice la Biblia que el rey dijo: oye, ¿y tú cómo te metiste acá? ¿Se han colado ustedes a alguna boda alguna vez? Se coló, no tenía la invitación, pero seguro quería comer. ¿Qué comen ustedes? Barbacoa con tortilla, no sé qué comen ustedes en las bodas. Tienen que invitarme a una boda, pero me tienen que dar el vestido también. Y dice que cuando estaba allí se quedó viendo un hombre de todos los invitados que no tenía el vestido, y se le acerca y dice: oye, ¿y tú cómo entraste aquí? Y dice la Biblia que el hombre no supo qué decir. Y ahí está la imagen donde el rey dice: bueno, te me vas de aquí. No puedes estar aquí porque no tienes ¿qué cosa? La vestidura. Ahora vamos a entender cuál es esa vestidura. ¿Quieren saber cuál es la vestidura para que podamos pasar el juicio? El juicio se pasa no por nuestros méritos, sino por el vestido de Jesucristo. Miren lo que dice Pablo a los Gálatas: porque todos los que habéis sido ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué cosa? Revestidos. ¿Cuántos dicen amén? El día en que tú te entregas a Jesús, el día en que te bautizas, el Señor te entrega el vestido de bodas. Estáis revestidos de Cristo. Y ahora lo que viene es que tú vas al juicio. Ahí está ese hombre sacado, se parece al pastor Eric. Ahí está, frente al juicio. El Padre ve esa vida de ese pastor y dice: no tiene el peso para entrar al cielo, no está listo. Se equivocó aquí, pecó acá, hizo esto, no está listo. Pero en ese momento Jesús aparece como mi abogado intercesor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús dice: es cierto, Padre, este hombre por sus méritos no puede entrar, porque es verdad, no es mentira lo que tú tienes registrado allí, es verdad, él hizo eso. Pero hay algo con él, y es que él ha aceptado mi vida, mi pureza. Él me ha aceptado como único y suficiente Salvador. Yo ahora lo represento a él. ¿Eso es lo que dice un abogado o no? ¿Hay algún abogado aquí? ¿Qué hace el abogado? Representa al acusado, ¿no? Y el abogado dice: yo estoy aquí para abogar por él porque yo morí por él. Y él se bautizó. Él aceptó mi sacrificio, mi vida perfecta, mi muerte, mi resurrección, mi intercesión en el lugar santo, y ahora mi obra de juicio. Estoy abogando por él. La obra de Jesús en el lugar santísimo es ser nuestro abogado, pero abogado de aquellos que se visten de su justicia. Amén. Ahora el Padre dice: muy bien,
Entonces ahora ya no vamos a ver a Eric Barría, ahora vamos a ver a su abogado. Y ahora Jesús extiende sus manos. ¿Y qué es lo que encuentra el Padre cuando ve a su Hijo? Encuentra pureza, santidad, encuentra a un hombre que cumplió perfectamente ¿qué? La ley, que fue tentado en todo, pero ¿qué? Pero que nunca pecó. Y entonces por Jesucristo, entonces me ponen mi ganchito y dicen, ven, vamos para adentro, al reino de los cielos. Amén. Eso va a pasar pronto contigo, pero tienes que hacer un paso muy especial. Y por eso esta noche yo quiero hacerte un llamado para ponerte el vestido de bodas. Y ese vestido de bodas es cuando tú le das tu corazón a Jesucristo. Cuando tú le dices esta noche, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que tu sacrificio sea para mí. Yo quiero que tú puedas defenderme en el tribunal. Ustedes saben, Jesús hizo todos los pasos para que tú seas salvo. Murió, resucitó, intercede y ahora aboga por ti. Lo mismo tienes que hacer tú. Tienes que entregarte en el altar de sacrificio. Tienes que ser bautizado en el lavacro. Tienes que ahora comer de la palabra de Dios, orar todos los días, testificar y luego aceptar a Jesucristo como tu abogado allá en la parte de arriba de esa cruz. Y de esa manera tú podrás entrar en el reino de los cielos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos queremos pasar con buena calificación el juicio de Dios?